Buenas noches, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Teología del Cuerpo. Hoy continuamos acá en esta tercera sesión y sin más vamos a iniciar. Bienvenidos a todos los que están acá en la sala de Zoom. Escríbanos un momento así rápidamente desde donde están conectados, desde donde han ingresado a esta sala de Zoom, de qué país, diócesis, comunidad. Y pues qué gusto saludarles. Gonzalo, Toluca, México. Mateo desde Cochabamba, Bolivia. Gretel Sánchez, Cartago, Comisión Nacional de Laicos, compañera, hermana. Nani Vega desde Delaware. José Salvador desde Guatemala. Amelia Becerra desde Diócesis Santa Fe, Argentina. Ivonne Retana, Calle Fallas, Desamparados, Costa Rica. Monterrey, México, Cintia. Yuri Guzmán, Jalapa, Veracruz. Yuri, que Dios te bendiga, hermana de Omar Guzmán, sí, un gran amigo mío de México, hermano. Trujillo, Perú, Gladys. Muy bien, saludos, Yuri. Costa Rica, Ricardo. San José Obrero. Tampico, México. Tere Zúñiga. Tampico. Un bello lugar, estuvimos allá en el 2018. Tampico, México. Pues muy bien, sin más, vamos a iniciar esta sesión. Julia Chaco, Argentina. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encomendamos esta noche a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, te adoramos en esta noche. Te decimos de todo corazón, ven Espíritu Santo. Digámosle juntos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Gracias por hacer de nosotros tu morada, tu habitación, tu residencia. Por hacer de nosotros tu templo. Dirá el apóstol San Pablo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espíritu Santo, ven, ilumina nuestra mente, nuestro interior. Ven, Espíritu, amor del Padre y del Hijo. Llena nuestros corazones. Llena cada lugar donde se encuentran mis hermanos y hermanas, cada habitación, cada casa. Llénalo todo, envuélvelo todo, inúndalo todo, abrázalo todo, cúbrelo todo. Espíritu Santo, porque tú lo llenas todo, lo envuelves todo, a todas vida y restaura nuestros corazones, nuestro ser. Espíritu Santo, ven y llévanos a la claridad, a la comprensión
a la experiencia de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Bendice a cada hermano, hermana, cada hombre, a cada mujer que está en esta sala de Zoom, que se conecta a esta sesión. Espíritu creador, y recrea, y hazlo todo nuevo. Y restaura, renueva el ser de hombre, de cada hombre acá presente, el ser de mujer, de cada mujer acá presente. Tú conoces cada historia, Espíritu Santo. Espíritu de la verdad, en esta sesión te pedimos que vengas a iluminar y a llevarnos a la verdad completa, a la verdad completa del plan de Dios, del plan creador, del plan redentor, del Padre, del plan de Dios para todos nosotros, como hombres y mujeres, como personas creadas a su imagen y semejanza, y aún más hoy, gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús y al Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro corazón, que podamos comprender el plan de Dios sobre nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, ya esta es la tercera sesión en esta jornada de la teología del cuerpo, desde acá, desde Costa Rica, desde donde me encuentro, acá en mi casa de habitación en la ciudad de San Isidro del General, Pérez Celedón, Costa Rica. Estamos llevando a cabo estas sesiones, esta iniciativa. Estamos iniciando en el buen sentido de la palabra este proyecto de pues enseñar la teología del cuerpo, aunque la conocí ya años atrás, desde el 2012, a finales del 2012, y de alguna manera fuimos hablando de ella eh, durante todos estos años, impartiendo encuentros, seminarios, retiros sobre el tema de la castidad, de la sexualidad, del amor, del noviazgo, durante mucho tiempo que estuve de lleno con los jóvenes, desde el 2013 hasta el 2018 estuve muy involucrado, más bien desde el 2010, con los jóvenes de la Renovación Carismática Católica, acá en Costa Rica, y desde ahí pues a toda la juventud, a donde el Señor nos ha enviado, porque Él es el que llama y envía, ¿no? A través de la iglesia, de la comunidad, y, y durante algún tiempo estuvimos tocando fuerte este tema acá en Costa Rica, y por gracia de Dios en diversos lugares del continente, pues después estuve en un servicio de la Juventud Carismática Católica de Latinoamérica y el Caribe, y resonó durante mucho tiempo un proyecto llamado Sin Castidad no hay Santidad. Ya el año pasado, 2021, con la pandemia, se abrió la posibilidad virtual y pudimos acceder a
un estudio más sistemático, más académico de la teología del cuerpo, que en poco lugar prácticamente hay acceso al mismo académicamente hablando, que en Costa Rica no, y en muchos países de Latinoamérica, en muchos países eh, me cuesta encontrar un diplomado, una especialidad en una universidad católica, sobre la teología del cuerpo, pero el Instituto Pontificio para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia San Juan Pablo II de México, que es especialista en el tema, pues abrió la posibilidad virtual y gracias a Dios el año pasado pudimos acceder al mismo de una manera un poco más académica, porque es un tema muy profundo, es un tema que necesita ser estudiado y que en realidad uno no termina de profundizar, de conocer la teología del cuerpo. Es una riqueza impresionante, una mina espiritual que nos ha dejado San Juan Pablo II, ¿no? Yo aquí tengo mi compendio de la teología del cuerpo y es prácticamente como una Biblia, lo verán. Y mm, es una riqueza de la cual hay mucho por compartir y estamos en estas sesiones pues queriendo compartir algo básico, algo fundamental. La semana pasada estuvo con nosotros mi hermana Yasmín Gutiérrez de Puebla, México, y nos compartió eh, lo que el tiempo permitió, ¿no? Pero una sesión sobre el primer ciclo, ¿no? El hombre originario. ¿Recuerdan? El primer ciclo, el hombre originario que responde a la pregunta, ¿de dónde vengo? Un repaso rápido sobre esto, ¿no? Eh, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II se compone de 120 catequesis y aquí podremos ver una estructura de la teología del cuerpo. 6 ciclos, desde 1979 hasta 1984. San Juan Pablo II estuvo hablando en sus audiencias generales del amor humano en el plan divino. Estuvo hablando eh, del plan de Dios en cuanto a la sexualidad humana, de la masculinidad y de la feminidad. Eso es la teología del cuerpo. Y hay como dos grandes partes. Aquí ven esta estructura. Eh, los primeros 3 ciclos, el primer ciclo de catequesis, que se le llama el principio, ¿no? El hombre originario, el principio, mi origen, nuestro origen, que responde a la pregunta, ¿de dónde vengo? En un segundo ciclo, el hombre histórico, volver al corazón, mi historia, el corazón, que responde a la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Y cómo estoy? Mi historia. Y el tercer ciclo, el hombre escatológico, se le llama. El hombre escatológico, ¿no? La resurrección de los cuerpos. ¿eh? El hombre escatológico, que responde a la pregunta, ¿hacia dónde voy? Mi destino. Recuerden que la escatología es esa rama de la teología que estudia, ¿no? Los últimos acontecimientos, ese estudio de los llamados novísimos, muerte, eh, cielo, infierno, purgatorio, esa rama de la teología que estudia, ¿no? Todo lo referente a los últimos acontecimientos, el cielo, el infierno, el purgatorio, nuestro destino eterno. Esa es como la primer parte de la teología del cuerpo, que busca responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué significa ser persona? Y ahí San Juan Pablo II nos propone una antropología adecuada. ¿Qué significa antropología adecuada? Pues la antropología es el estudio
del ser humano, ¿no? Y que se vale de muchas ciencias para ese estudio, ¿no? De la sociología, de la psicología, de la misma biología, etcétera. Nos propone una antropología adecuada, es decir, una visión integral del ser humano, de lo que significa ser persona. Podríamos decir que hoy el mundo, sobre todo en este tiempo, nos propone tantas antropologías inadecuadas, ¿no? Visiones incompletas del ser humano, de la sexualidad humana, que llevan más bien a, a desfigurar, ¿eh? Que ese es el objetivo, pues sí, ¿eh? Del pecado, del enemigo de Dios, desfigurar en el hombre y en la mujer la imagen y semejanza con su creador, con Dios, con la cual han sido creados. Y una segunda parte que es, bueno, eh, cómo aplicar esta antropología adecuada, ¿no? Esto que se ve en estos primeros 3 ciclos, cómo aplicarlo, cómo soy llamado a ser feliz, ¿eh? Cómo soy llamado a ser feliz, ¿eh? Y nos propone los últimos 3 ciclos, el ciclo 4, la virginidad cristiana, 14 catequesis, ¿eh? El ciclo 5, quinto, matrimonio cristiano, y el ciclo 6, amor, fecundidad, 16 catequesis, donde se profundiza un poco una gran encíclica que veremos más adelante, importantísima, de Pablo VI, Humanae Vitae, ¿no? La vida humana. Eh, Muy bien, un pequeño repaso, ¿no? De esta estructura de la teología del cuerpo para que la tengamos en mente, para que la tengamos clara. Hoy hablemos un poco del hombre histórico, volver al corazón. Hablemos lo que el tiempo nos permita hoy compartir, ¿no? Eh, este es el ciclo más largo, así que una sesión, pues imposible, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos, pero es el ciclo más largo, el segundo ciclo de la teología del cuerpo, el hombre histórico, volver al corazón. Se trata de 40 catequesis. Eh, Hemos visto ya el ciclo 1, el hombre originario, y cómo Jesús nos propone volver al principio, volver al origen. Cada ciclo de la teología del cuerpo, San Juan Pablo II, parte de un versículo bíblico concreto, ¿eh? Parte de un texto bíblico, de un texto del Evangelio, del Nuevo Testamento. Y en el primer ciclo, pues, San Juan Pablo II parte de aquel texto de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 1 al 9, donde tiene un debate, una discusión con los maestros de la ley acerca del matrimonio y el divorcio. Y Jesús le responde, Mateo 19:4, él respondió, ¿no han leído acaso que en el principio, ¿eh? Dios les hizo hombre y mujer? ¿Eh? Y Jesús propone volver al principio. Ese es el primer ciclo, ese es el texto básico. Por eso se le llama así. Y donde Yasmín nos estuvo hablando de nuestra vocación original, ¿eh? Hemos sido creados como a imagen y semejanza de Dios. Nuestra vocación original, llamados a ser hijos de Dios. Nos habló de este llamado a la plenitud, a la felicidad, como una vocación universal para todo hombre y mujer. Nos habló de la vocación originaria, que se refiere a como hombre, como mujer. Dios te quiso hombre, Dios te ha hecho mujer. ¿Eh? Y también nos estuvo compartiendo desde ahí, pues, de la vocación específica a la que cada uno está llamado como hombre y como mujer.
sea a un estado de vida como el matrimonio, como la vida consagrada, como la vida religiosa, y también en algún momento hubo la pregunta, ¿no? Si la soltería es una vocación. Bueno, hay quienes en la iglesia, sí, se habla también de una vocación, pero no tanto de la soltería como simplemente no me casé, no tuve pareja, sino que una opción de vida por un ideal grande de servicio, de dar la vida, de entregarse, de ser siempre fecundo en el amor, en un proyecto concreto de vida. Después hablaremos más de eso en la segunda parte de la teología del cuerpo, ya cuando hablemos en el cuarto ciclo de virginidad consagrada y del matrimonio cristiano. Y nosotros vemos que en el principio Dios todo lo hizo bien, dice Génesis 1:31. Vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno, es bueno. Y Dios nos ha creado, te ha creado. ¿Eh? Es posible volver a nuestra esencia. Es posible. Y para eso el primer ciclo nos propuso, San Juan Pablo II nos propone 3 experiencias. ¿Recuerdan cuáles eran esas 3 experiencias originarias que Yasmín nos explicó muy bien, de una manera muy clara? ¿Eh? La experiencia de la soledad originaria, que tiene que ver con encontrarnos con nosotros mismos, que tiene que ver con encontrarnos y darnos cuenta de nuestra dignidad e identidad. Esa soledad originaria que no se refería y no se refiere a una soledad evasiva de la realidad, a una soledad depresiva, a una soledad negativa, sino a, eh, a esa necesidad del hombre, de la mujer, de encontrarse consigo mismo, ¿eh? En el silencio y de darse cuenta de su dignidad, de su identidad. Nos habló también de la experiencia de la unidad originaria, ¿no? ¿Eh? Hemos sido creados para amar, para entrar en relación con los demás. Y la experiencia de la desnudez originaria, que tiene que ver con volver a tener una mirada nueva, una mirada limpia, mirarnos como Dios nos mira, ¿eh? Y mirar como Dios mira. Ahora, en el segundo ciclo, el hombre histórico, volver al corazón. Vamos a ver un video para hacer esto también un poco más interactivo y véanlo bien, obsérvenlo bien, qué les dice, pónganle mucha atención al siguiente video. Déjenme por acá compartir pantalla. Vamos a ver qué se me hizo por acá. Muy bien, vamos a ver el siguiente video. Es un cortometraje que se llama Las respuestas a todo. Así que les voy a pedir que le pongan mucha atención, que lo analicen, que traten de entender de qué trata. Dura unos 7 minutos. Muy bien, vamos a ver. ¿Lo logran ver ahí? Y me comentan si escuchan bien.
What time is it? Wait. I know this. Ethan, can you say yes? Say yes. How did it happen? So that's it. Uh-huh. See, you're getting it. I get to know everything about my life now, don't I? Okay. Who stole my mongoose? Oh, fucking asshole. It's my favorite bike. It's Jessica Parcells cheating on me. I knew it. Oh. What happened to Sam? Looking good, buddy. What's the closest I came to buried treasure? Hey, no one touches this till winter. No, skip it. Next question. What about that one time? What's the closest I came to getting attacked by a shark? That's miles away. No, that one time. Okay. How many waves did I surf? What the fuck are you talking about? Oh, what, you mean like the water and the waves are all connected, like part of the universal oneness? Huh. How many times did I masturbate? How many times? Well, I know I've slept with 37 women, but how many? 38. So 39. But how many times have I had sex? Okay. How many people have I ever met? What was the bravest moment of my life? Nice. Was the most scared I ever was. It's negative. What was the best advice I ever got? What is not to fire you? What was my drunkest moment? Fuck. How many times did I say fuck? How many high fives did I give? Who in the history of mankind looked most like me? You can. Oh, no. Out of every woman ever, who's the perfect one for me? No. In the history of mankind. Paige. Come on, don't play that. Don't play the All right. How many eggs have I eaten? Did she get married? Can I see what she's doing right now? Okay. Okay. Right. Just... Can you just show me my happiest moment? I love that there's no one else up there. That was nice, but...
things end. I couldn't leave it like that. Hey, Hey? so I should have saved that. All right. All right, it was Paige. Well, does she think about me sometimes? Okay, how many, you know, I'm not, I'm Nathan. Paige. is this really the end? Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguno se da cuenta de qué trata? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a poner la galería por acá, la lista de galería. ¿Alguno captó el mensaje del video? Vamos a ver Gloria y Edgar. Gracias. Yo lo que entendí es como el llamado de Dios. Tantas veces nos habla y no le hacemos caso, no ponemos atención a esas señales que nos da. Y ya cuando pasan esos momentos, muchas veces quisiéramos que regresara, ¿no? Pero es porque no estuvimos atentos o porque no le quisimos dar el sí al Señor. Así es como yo lo ubico, no sé. Gracias. Muy bien. Gracias, Gloria y Edgar. Dice por acá Jiménez, la vida que vivió un hombre, ¿eh? De la historia de toda su vida, José Salvador. Marta, buenísimo para reflexionar. Escriben acá en el Zoom, escriban también en el Facebook, si usted vio el video. Yuri Guzmán, yo entendí que el chico nunca valoró lo que vivió hasta que era el fin de su vida, exactamente. Erika Chávez, vamos a ver, puede abrir su micrófono ahora sí. Sí, buenas noches. Buenas Yo lo noches. que vi es que yo creo que todos siempre esperamos como que llegue la persona indicada a nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que Dios nos da oportunidades, pero muchas veces, pues no las valoramos o pasan y no nos damos cuenta. Y pues si uno se queda solo, pues después tal adelante estamos pues diciendo, ¿por qué no sea algo, no? Yo, por ejemplo, soy soltera, sigo soltera, y es lo que yo pienso que fue el mensaje principal del video. Muy bien, muchas gracias, Erika. ¿Alguien más que quiera opinar? Nada más levanta la mano y le facilitamos abrir el micrófono con toda confianza. ¿Alguna opinión, alguna sobre el video? Marta, ahora sí, puedes abrir el micrófono. Pienso que aplica no solamente para lo que no aprovechamos como en nuestra vida material, sino también en los dones que Dios nos da. A veces tenemos capacidad de hacer muchas cosas, nos ponen los medios para hacerlo y no lo aprovechamos y lamentablemente a lo mejor eso nos puede pasar, ¿no? Llegar ante la presencia de Dios y ver todo el bien que pudimos haber hecho y cómo pudimos haber aportado a nuestra comunidad
Y no lo hicimos porque nos dio miedo, porque no confiamos en que esto vendría realmente de Dios, o no sé, muchas razones, ¿no? Entonces, es importante estar muy atentos a lo que Dios quiere de nosotros para realmente hacer lo que debemos. Muy bien, excelente. Gracias, Marta. Escribe por acá Erika Pérez también, se da cuenta que lo que valoró no era lo que importaba, ¿sí? Muy bien, gracias por las opiniones. Como ven, el video que se llama, lo encontrarán en YouTube, cortometraje, Las respuestas a todo, así se llama, Las respuestas a todo. Pues este joven, este hombre, se da cuenta que muere, tiene un accidente de tránsito, y se da cuenta que muere, y de hecho al inicio del video pregunta, ¿es el fin? Y sí, le indican, es el fin, es el fin. ¿Eh? Y pues empieza a ver escenas de su vida, pero se da cuenta que en ese momento puede darse cuenta eh, eh, de muchas cosas que en su vida nunca tuvo una respuesta clara. Algunas cosas, como alguien decía por acá, que en realidad eran sin tanta importancia o determinantes en la vida. Un hombre que llevó una vida, pues sí, desordenada, sin dirección, sin un propósito trascendente, en la apariencia, quizás en el placer, viviendo solamente desde los criterios del mundo, como decía el Papa Francisco, de la cultura del instante y del instinto, y se da cuenta a la vez de lo bueno y de la oportunidad que perdió, principalmente, que no valoró en lo referente al amor, ¿eh? En lo referente al amor. Es decir, que hubo alguien, una mujer, que realmente le amó por lo que él era, ¿eh? Por lo que él era, y que realmente había allí la posibilidad de una historia de amor real, de plenitud, de felicidad, pero que simplemente lo dejó pasar, pues viviendo, como dice por acá alguien en el chat de Zoom, usuario de Zoom, dice solamente, viviendo en el egoísmo. Y qué bueno que pones esta palabra, porque precisamente el egoísmo es en realidad lo contrario al amor. Decía San Juan Pablo II que lo contrario de amar es utilizar, ¿eh? Lo contrario del amor es el egoísmo. Entonces, vimos la historia, ¿no? En ese video, para precisamente, estamos hablando del hombre histórico. Gracias, Tere Zúñiga. Del hombre histórico. El hombre histórico, que es el segundo ciclo de las catequesis de San Juan Pablo II. El hombre histórico. ¿Quién es el hombre histórico? Pues el hombre histórico somos nosotros, ¿eh? Todos los que estamos aquí. Eres tú, soy yo. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia de vida que no podemos negar. Una historia de la cual no podemos huir, ¿eh? Un pasado. Y este ciclo responde a la pregunta, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Dónde estás hoy en la vida? ¿Dónde estás parado? ¿Hacia dónde vas? ¿Lo tienes claro? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? A ti mismo, a ti misma. ¿Cómo estás hoy? ¿Te sientes libre, feliz, con claridad en cuanto al camino de tu vida? ¿Dónde estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Y sí, quizás nos damos cuenta al mirar nuestra historia que hay heridas, que hay caídas, que hay equivocaciones,
que hay errores, que hay frustraciones, que hay vacíos, que hay un corazón herido. Quizás nos damos cuenta de esta realidad, que hay accidentes, que han habido accidentes en nuestra historia. Este ciclo trata precisamente del hombre caído, del amor en la naturaleza caída, debilitada, herida por el pecado, por el egoísmo, por el no amor, por la ausencia de amor. Este ciclo habla del hombre caído, que es una realidad, pero aún más del hombre y la mujer redimidos por Jesús. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que está vivo y que es, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor de la historia. Y desde Jesús es posible volver al principio. Desde Jesús es posible volver y encontrar tu esencia como ser humano, como persona, como hombre, como mujer. Es posible. Los accidentes de la vida, sea por propias decisiones, equivocaciones, por circunstancias vividas en el ambiente familiar, traumas, por una experiencia en una relación de noviazgo, matrimonial, que no funcionó, los accidentes en la vida, malas decisiones, los accidentes en la vida no nos determinan, no nos definen. Tenlo bien claro. El que hayas cometido un error no significa que tu vida sea un error. El que hayas cometido una equivocación no significa que tu vida sea una equivocación. ¿Cuántos aquí han tenido accidentes en su vida? Cuando me refiero a un accidente, pues así como un accidente, una circunstancia, una experiencia que marca, que deja un golpe, que causa una herida, ¿no? Hay accidentes en tu historia, ¿no? Por malas decisiones, equivocaciones propias. Yo tuve un accidente gravísimo en mi vida, que fue el 2 de agosto del 99, consumir drogas por primera vez, ¿no? Y todo lo que eso llevó en mi vida, ¿no? Si les contara. Fue un accidente, una mala decisión. Pero gracias a Dios pude entrar en conciencia, en la verdad, por la gracia de Jesús, y darme cuenta que este accidente no determinaba mi vida. Es decir, yo no nací para ser un drogadicto. Y pude volver a mi esencia, a reencontrarme, a tener una experiencia de soledad originaria, encontrarme conmigo mismo, a tener una experiencia de unidad originaria, es decir, sanar el corazón y empezar a establecer relaciones nuevas, sanas, y una experiencia de desnudez originaria, de mirarme en mi verdad, ¿eh? Y de dejarme mirar por Dios y mirarme como Él me mira y mirarme a mí mismo, ¿no? Como Él me mira. Y bueno, y pude volver a mi esencia y aquí estamos desde aquella experiencia que no me detengo a contar por el tiempo, pero allá a finales del 2005 que tuve una experiencia que me hizo pues empezar ese proceso, ¿no? De volver a mi esencia, a mi identidad, de reencontrarme, el propósito y el sentido de la vida, ¿eh? Porque desde Dios, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Decía San Francisco Javier, patrono de las misiones, cuya fiesta se celebra el 3 de diciembre, nadie ha podido volver atrás en su vida, literalmente en el tiempo,
Nadie ha podido volver atrás en su vida y tener un nuevo comienzo, pero cualquiera puede volver a comenzar hoy y tener un nuevo final. Y tener un nuevo final. Así que, aunque parezca difícil, a veces imposible, ¿no? Parece recomenzar, restaurar el corazón, la vida, por ti mismo, por nosotros mismos, pues sí es muy difícil y hasta imposible muchas veces. Pero con Jesús, no. Él puede y quiere hacerlo en ti. Me encanta una exhortación del Papa Francisco llamada Cristo vive. ¿Eh? En el numeral 116 dice lo siguiente, escuchen con atención estas hermosas palabras del Papa Francisco, precisamente hablando del amor de Dios, del amor de Jesús. Numeral 116 de la exhortación Cristo vive. Es un amor que no aplasta, es un amor que no margina, es un amor que no se calla, un amor que no humilla. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del Señor, y escucha bien esto, que sabe más de levantadas que de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, de futuro que de pasado. ¿Qué les parece? Si de algo sabe el Señor, dice el Papa Francisco, Él sabe más de levantadas que de caídas. Él no desiste de ti ni de mí. Él no se echa atrás contigo ni conmigo. Él sabe más de reconciliación que de prohibición, de dar nuevas oportunidades de futuro que de pasado. Así que ánimo, Él quiere y puede. El santo Felipe se llamaba San Francisco Javier. Él es aquel que quiere mezclarse con tu historia, con nuestra historia, hablando del hombre histórico. Él es aquel que quiere mezclarse con nuestra historia. Y leo por acá también otro numeral de esta exhortación Cristo vive, el numeral 252. Dice el Papa Francisco, la vida que Jesús nos regala, que nos quiere regalar, es una historia de amor. Oye bien, la historia, la vida que Jesús nos regala, la vida que Jesús nos quiere dar, aquello para lo cual hemos sido creados, para amar y ser amados. ¿Eh? La vida que Jesús nos regala es una historia de amor. Él quiere mezclarse con la nuestra. Jesús quiere mezclarse con nuestra historia y echar raíces en la historia de cada uno. Y me encanta esto, porque me atrevo a decir acá, Jesús es aquel que quiere mezclarse con tu historia, con nuestra historia, para tocarla desde adentro, para tocarla y transformarla en una historia de amor, en una historia de salvación. Por más dura que haya sido tu vida, por más dura que haya sido tu historia hasta el día de hoy, el Señor quiere mezclarse con tu historia, tocarla desde adentro, lo profundo de tu ser interior, de tu ser integral, y transformar tu historia en una historia de amor, en una historia de salvación. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor. Él vive. Y allí viene el Señor a plantar y a plantarse en nuestra historia. Ahora,
tu historia de vida. Escucha muy bien lo que voy a decir. Tú estás aquí en esta noche porque el Señor siempre ha estado contigo. ¿Escuchaste bien? Tú estás aquí esta noche, en esta transmisión, en este lugar, porque el Señor siempre ha estado contigo. Y hoy una vez más, en esta sesión de Teología del Cuerpo, el Señor te lo quiere hacer saber. Estoy contigo, he estado contigo. Estaré contigo. Y te lo quiere hacer no solo saber, sino experimentar, sentir, palpar. Y Él es aquel que quiere intervenir en tu historia. Si tú se lo permites, si tú le abres el corazón, si tú le abres tu historia de vida. Como dice en Romanos 8:28, este texto tan conocido. Romanos 8:28 dice, por lo demás sabemos, escribe San Pablo, que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos según su designio. Interviene. Algunas otras versiones dicen, por lo demás sabemos que en todas las cosas, o por lo demás sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. Una vez hice un ejercicio, ¿no? Recuerdo que estaba en una misión en Estados Unidos, y eso fue hace poco en abril, y hice este ejercicio explicando este versículo, porque tiene una profundidad maravillosa, podríamos decir hasta varias líneas solo de este versículo, Romanos 8:28, pero me detengo solo en este aspecto. Y recuerdo que hice este ejercicio, ¿no? Porque he escuchado a algunos decir, Romanos 8:28, ¿no? Dios permite todas las cosas. Ciertamente se habla de una voluntad permisiva de Dios sobre el mundo cuando se trata de explicar el misterio del mal, el misterio del sufrimiento. Pero en este texto, San Pablo dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios, y en otras versiones dirá, por lo demás sabemos que Dios dispone de todas las cosas, o dispone todas las cosas para bien. Y les puse a hacer un ejercicio. Díganme si en su Biblia dice, por lo demás sabemos que Dios permite todas las cosas. Busquen ustedes en su Biblia en este momento. Biblia católica, ¿no? Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo. Y van a encontrar que dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios. ¿Y qué es intervenir? Intervenir es ser parte de un proceso, ser parte de un hecho, ser parte de algo, ¿no? Dios interviene si tú se lo permites. Él quiere intervenir, mezclarse con tu historia, intervenir en todas las cosas, porque a Él le interesan todas tus cosas, lo que sientes, lo que piensas, lo que has vivido. A Él le interesa todo de ti y Él desea intervenir para tu bien, para tu felicidad, para tu dicha, para llevarte a la santidad, a una verdadera plenitud y libertad. O Dios dispone. ¿Y qué es disponer? Disponer es valerse de una aparente situación de desgracia, de desdicha, de fracaso, valerse de esa situación para un bien mayor, un bien contrario a eso. Si en algo es experto el Señor, es transformar heridas en fuentes de vida. Si en algo es experto el Señor, es en hacer sobreabundar su gracia ahí donde abundó el pecado, dice Romanos 5:20. Si algo es experto el Señor, es en transformar pecadores en santos, esclavos en libres y liberadores. Él desea
intervenir en tu historia. Y con esto lo que te quiero decir es que tu historia es tu aliada y que ahí está Dios en tu historia de vida y que ahí Él ha estado y que mucho de lo que ha sucedido en tu vida no es porque Dios lo ha querido. Quizás situaciones de abandono, de rechazo, de sufrimiento, de agresión, de violencia, tantas situaciones que marcan la vida, que golpean, muchas situaciones que han pasado en nuestra vida no son porque Dios las ha querido. ¿Dios quería que yo consumiera drogas un 2 de agosto del 99? Por supuesto que no. Y muchas circunstancias, hubieron, pero sin llegar a la justificación, ¿no? Fue una decisión de mi parte. Y esa decisión trajo consecuencias. Trajo consecuencias. Pero el Señor intervino para mi bien. Él dispuso de todas las cosas de aparente desgracia, fracaso, para bien. Para hacerme más fuerte, para hacerme más trascendente. ¿Eh? Eso hace el Señor. Así que Él es aquel que quiere llevarte a una reconciliación. Contigo mismo. Contigo mismo. No podemos ser fugitivos de nosotros mismos. Dios es refugio, pero no refugio para prófugos de sí mismos. Y Él es aquel que quiere reconciliarnos con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con el que quizás estemos peleados. No me acepto en mi ser físico, en mi cuerpo. Con el cual quizás estemos peleados por alguna situación de salud también. Él quiere llevarnos una reconciliación con todo nuestro ser, y nuestro ser como personas es cuerpo, que tiene una dignidad infinita, eterna, lo hemos dicho y lo veremos más adelante en el tercer ciclo, el hombre escatológico. Tenemos una dimensión interior, afectiva, psicológica, una dimensión espiritual. Podría citar muchos ejemplos, pero viene a mi mente un hombre de la Sagrada Escritura, Moisés. ¿Hemos escuchado de Moisés? Si han leído el libro del Éxodo, o si al menos hemos visto la película en Semana Santa, y se lo resumo rápidamente. En el capítulo 2 del Éxodo, nos encontramos a Moisés, y recordarán que el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. Y los hebreos comenzaron a multiplicarse, ¿no? A ser cada vez más. El faraón tuvo miedo, tuvo temor de que los hebreos se multiplicaban y cada vez eran más. Y dijo, no vaya a ser que se nos rebelen. Y entonces dio un edicto, ¿no? Un decreto que todo hombre nacido de mujer hebrea fuera arrojado al río para que fuera alimento de los cocodrilos. Les estoy narrando. Ante esto, la mamá de Moisés, recordarán que, pues, de alguna manera, hace un plan
para salvar a su hijo. Lo pone en un canasto en el río. Quizás calculó la hora en que la hija del faraón se acercaba al río y pues lo encuentra, ¿no? La hija del faraón. Y Moisés nace hebreo, pero es criado, es formado como egipcio y crece en los palacios del faraón. Hasta que un día, ya en una edad más adulta, uno no puede huir de sí mismo, de su historia, de sus raíces. No puede. Y quizás empezaron a surgir, ¿no?, estas preguntas interiores o rumores en los palacios del faraón, ¿no? Tipo novela, ¿no? Eres adoptado, no eres de los nuestros. Y dice el libro del Éxodo, en el capítulo 2, que Moisés un día decidió visitar a sus hermanos. Y si el texto indica esto, es porque en Moisés ya habían inquietudes, ya habían pensamientos, ya habían palabras, había una búsqueda de su verdadera identidad. Y un día decide visitar a sus hermanos, a los esclavos hebreos, ve que un capataz egipcio está maltratando a un hebreo. Moisés, por defenderlo, lo mata. El faraón da orden de captura y Moisés huye al desierto. Huye. Moisés, lleno de temor, dice textualmente Éxodo 2:14, huye al desierto. Huye de la presencia del faraón. Y esta palabra va a definir muchos años de la vida de Moisés. Huye, el que huye. Moisés es el que huye, lleno de temor, lleno de miedo, sin saber de dónde viene, quién es, hacia dónde va. Huye hasta que llega a Madián y allí se sentó junto a un pozo, dice Éxodo 2:15. Fíjense que en ese lugar se encuentra con algunas mujeres que eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Y fíjense que si estaba tan mal Moisés, que del versículo 15 del capítulo 2 del Éxodo al versículo 22, tan solo en esos versículos, pasó de ser un hombre soltero a un hombre casado y con hijos. Estaba tan mal que se encontró, que se casó con la primera que se encontró. ¿Y por qué digo que estaba tan mal? Porque fíjense que al primer hijo, dice el versículo 22, que Moisés le llamó Gerson, que significa forastero soy en tierra extranjera. Moisés estaba proyectando en su hijo el cómo él se veía a sí mismo. Y Moisés se veía a sí mismo como un forastero, es decir, como un hombre sin raíces, sin tierra, como un hombre sin norte, sin dirección, como un hombre sin bases, sin cimientos, forastero en tierra extranjera, que no tiene nada. Así se veía Moisés a sí mismo. Estaba proyectando en su hijo el cómo él se veía a sí mismo. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño? Pero bueno, el herido, podríamos aplicar desde acá un principio, que es que el herido hiere. El herido habla, respira desde sus heridas, siempre. Y si seguimos más adelante en el capítulo 3 del Éxodo, ya muchos años más adelante, Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y un día decide ir más allá del desierto, hasta que llega a un monte llamado el Monte Oret, y ahí va a tener la revelación, una experiencia de Dios que le va a dar un giro a su historia. Y recordarán que hay
una teofanía, una manifestación de Dios en aquella zarza que ardía pero que no se consumía. Moisés vio, se acercó, Dios le llamó y le dijo: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6 de Éxodo 3. Y me detengo en esta palabra porque cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre. Moisés era un hombre que no sabía quién era su padre. Y para un hebreo no saber quién era su padre, ¿no? Era no tener raíces, era no tener historia, era no tener herencia, era no ser, era ser nadie. Y Dios desde ahí está comenzando a sanar a Moisés. Le está diciendo: yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Tu historia, tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. Tu vida tiene una razón de ser, Moisés. Y precisamente Dios le manifiesta su plan, su proyecto. He bajado para librar a mi pueblo de la mano de los egipcios y llevarlo a una tierra que emana leche y miel. Y en el versículo 10 de Éxodo 3 le indica a Moisés: ahora pues ve que yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Fíjense lo que Dios le está pidiendo a Moisés. Yo te envío a Egipto, yo te envío al faraón. ¿Pueden imaginarse cómo se sintió Moisés en ese momento? ¿Pueden imaginarse o imaginemos los pensamientos que pasaron por la mente de Moisés en ese momento? Los recuerdos, los miedos, los temores. Dios le dice: oye, Moisés, ve a Egipto y dile al faraón que deje salir a mi pueblo. Si en Egipto habían rótulos por todas las esquinas, por muchos lugares con el rostro de Moisés que decían: se busca, ¿no? El más buscado de Egipto. Pero aquí hay una pedagogía de Dios para sanarnos, para liberarnos, y una clave importantísima, y es que Dios le está diciendo a Moisés: oye, Moisés, tienes que volver a Egipto. Tienes que enfrentar tu pasado. No puedes seguir huyendo de tu historia. Tienes que enfrentar tu historia. Tienes que enfrentar tu pasado. Darte cuenta de tu verdad, de lo que tienes que perdonar, de lo que tienes que soltar, de lo que tienes que renunciar, de lo que tienes que asumir, enfrentar, procesar. Tienes que enfrentar tu historia. Y es que lo que no es asumido no es redimido, escribiría un santo doctor de la iglesia, ¿no? Solo lo que se asume se sana. Y la respuesta de Moisés revela su gran crisis. En el versículo 11, Moisés responde: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y la respuesta de Moisés es: ¿quién soy yo? Que refleja claramente su crisis más profunda. ¿Quién soy yo? Moisés no sabe quién es. Y como no sabe quién es, pues él vive desde la comparación, desde un complejo de inferioridad, desde la inseguridad, desde la indecisión, porque si ustedes siguen leyendo ahí el capítulo 3 y 4 del Éxodo, si hay alguien que le puso excusas a Dios, fue Moisés. No, se pasó, como decimos. Dios le decía: yo te he elegido, yo te he llamado. Y Moisés llegó al punto de decirle: Señor, envía a otro. Yo no sé expresarme, yo no sé hablar. ¿Y qué les diré? Y leerán el capítulo 3 y 4 del Éxodo.
todas las excusas de Moisés. Pero Dios fue llevando a Moisés en este proceso de sanación. Fíjense, el hombre que estaba llamado a ser el liberador del pueblo de Israel, ¿no? Así que, ¿qué no puede hacer el Señor contigo, conmigo, con cada uno de nosotros? Si nos dejamos amar, transformar por Él. Y Dios fue llevando a Moisés en un proceso de sanación, de liberación interior, de liberación en su vida, porque necesitaba que el hombre, el líder, el liberador de Israel, pues fuera un hombre libre. Lo fue llevando en este proceso de reconciliación con su historia, de enfrentar su historia, de enfrentar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, los fantasmas de su pasado, y darse cuenta que en realidad eran solo fantasmas, y entrar en la verdad, en la realidad, y encontrar respuesta a quién era y a qué estaba llamado, el gran propósito. Y de verdad que así fue, porque si vamos al capítulo 18 del libro del Éxodo, dice esta referencia en el versículo 2 y del versículo 2 al 4. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. Y menciona los dos nombres de los dos hijos de Moisés. Versículo 3 del capítulo 18 del Éxodo. Y a sus hijos. El uno se llamaba Gerson, el primero, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extranjera. Y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés, el Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada del faraón. ¿Notan la diferencia? Esto no lo dice la Sagrada Escritura, pero es una reflexión personal. Estoy seguro que el primer hijo, Gerson, forastero soy en tierra extranjera, Moisés lo tuvo antes de su experiencia con Dios en el Horeb. Y el segundo hijo, Eliezer, el Dios de mi padre, es mi protector y me ha librado de la espada del faraón. Lo tuvo después de su experiencia con Dios en el Horeb. Y este dato para mí refleja esa transición de Moisés, de sentirse un forastero en tierra extranjera, de no tener claro de dónde viene, ni quién es, ni hacia dónde va, a darse cuenta de quién es, de que tenía un padre, de que tenía un propósito, un sentido en su vida, de ser un hombre verdaderamente libre. La sanación de Moisés se reconcilia con su historia. ¿Qué les parece, no? Pues ese mismo camino estamos llamados tú y yo a recorrer. Este mismo proceso estamos llamados a abrazar hoy con Jesús, que quiere mezclarse con tu historia, que quiere mezclarse con nuestra historia. Como dice el Papa Francisco, ¿no? En el numeral 252 que les cité de la exhortación Cristo vive, para transformarla en una historia de amor, en una historia de salvación, en una historia con propósito. Pero no dejes que el tiempo siga pasando. Es ahora. Es hoy. No mañana. Ya deja de pasar el tiempo. Ya no dejes que el tiempo pase. Y ya deja de decir, vamos a ver qué pasa. Hay que hacer que las cosas pasen. Hay que ponerse en camino.
Hay que asumir la vida. Eso es sanación. En este segundo ciclo, fíjense que me detuve bastante en esto. Todavía nos queda mucho por reflexionar en este segundo ciclo que no nos va a dar tiempo hoy. En este segundo ciclo, el hombre histórico, nos damos cuenta, y San Juan Pablo II nos lleva a darnos cuenta, a ver lo siguiente, lo que fue creado para nuestra plenitud. ¿Qué fue creado para nuestra plenitud? Lo que fue creado para nuestra plenitud, pues nuestro propio ser, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra voluntad, capacidad de decidir, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar, lo que fue creado para nuestra plenitud, para nuestra felicidad, para ser santos. A causa del pecado, nos da guerra. A causa del pecado, lo que fue creado para nuestra plenitud, felicidad, dicha y santidad, a causa del pecado, nos puede llevar a lo contrario, al vacío, a vivir sumergidos en las heridas. A vivir sumergidos en la oscuridad, en la depresión. Y en este segundo ciclo es precisamente lo que San Juan Pablo II va también a profundizar. Experimentamos esta guerra interior. Aquello de lo que habla San Pablo en Romanos 7:14, recordarán, en Romanos 7:14 en adelante, San Pablo dirá, quiero hacer el bien que está a mi alcance, pero termino haciendo el mal, aquello que no quiero hacer. Dirá San Pablo en una palabra que hacía lo que no quería y no quería lo que hacía a causa del pecado en mí. Entonces todos experimentamos como esta desarmonía, como este desajuste interior. Dios nos creó para vivir en armonía. Dios nos creó para la felicidad, para la dicha. Dios ha creado todo con un equilibrio, pero el pecado ha venido a traer desarmonía. El pecado ha venido a traer desequilibrio. El pecado ha venido a romper la comunión con nosotros mismos, con Dios, con los demás. Y es lo que Jesús viene a redimir, precisamente. En ahí ven con esta imagen que les muestro en este momento. Verán acá la referencia, ¿no?, del Génesis, la creación. La creación de todo lo creado. Y la creación del hombre y la mujer. Y verán en esta imagen resumido, ¿no?, pues la caída en el pecado ante la tentación del enemigo de Dios. Y cómo lo que Dios creó de una manera perfecta, maravillosa, a causa del pecado es desfigurado.
y entra el egoísmo, la soberbia, la lujuria, la vergüenza, el miedo, la culpa. La impureza, el egoísmo y por lo tanto un problema en el corazón del hombre y de la mujer, que es al que Jesús apela en este segundo ciclo, el hombre histórico, que por eso también indica volver al corazón. Y voy a ir terminando con lo siguiente, ¿no? En este segundo ciclo yo creo que nos va a llevar otra sesión. Es, como les digo, uno de los ciclos más extensos, el más extenso de la teología del cuerpo. Y en este segundo ciclo, parte de las siguientes palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 27 y 28. Parte de este texto. Este es el texto clave, base del segundo ciclo de la teología del cuerpo. Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28. Cuando Jesús dijo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este es el texto clave, desde el cual San Juan Pablo II empieza a desarrollar una reflexión impresionante, profunda, de 40 catequesis, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer solamente un taller del segundo ciclo y de cada ciclo. El diplomado tomó 6 meses, con 2 sesiones cada semana de 2 horas y más trabajos y demás. Es bien extenso. Pero este es el texto base. Cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y Jesús apela al corazón. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del ser humano. El problema no es un asunto solamente de normas, de leyes, hablando en cuanto a la conversión, en cuanto al tema de la sexualidad, de la afectividad. Jesús lo que quiere decir es que la conversión, que la transformación no es un asunto meramente externo, no era un asunto meramente de normas, sino que es un asunto del corazón. El corazón de este asunto es un asunto del corazón. Y por eso Jesús dice, habéis oído que se dijo, no cometerán adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. Jesús viene a decir, el problema está en el corazón del hombre. No hay que ir muy lejos. Hay que volver al corazón, hay que mirar al corazón, hay que mirar hacia adentro. Ese es el problema del hombre y de la mujer de todos los tiempos, desde el principio, pero aún más y sobre todo hoy en este tiempo, donde hay tantas situaciones que mantienen al hombre fuera de sí mismo, que le impiden volver al corazón. Hay quienes creen que la vida cristiana, que la sexualidad, que la castidad es como un conjunto de reglas para no ir al infierno. Yo sé que con ustedes no pasa, que no tienen esta visión de la vida cristiana, pero hay quienes creen que la vida cristiana, que la sexualidad, que lo que tiene que ver con la castidad es como un conjunto de reglas para no ir al infierno. No, no, no es así.
El cristianismo, decía el cardenal Cantalamessa en junio del 2019, no dice a los hombres tanto lo que deben hacer para salvarse, sino sobre todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. El cristianismo, decía el cardenal Cantalamessa, 8 de junio del 2019, es la religión de la gracia. Prima primero el don, prima el don, la gracia, todo es gracia, todo es don, todo es iniciativa amorosa de Dios. Y solo desde ahí el mandamiento, la norma, cobra sentido, tiene un sentido real, redentor. Es una corona de triunfo, no una carga. Cristo apela al corazón. Aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio. El problema está en el corazón y en los deseos desviados, en la impureza. El problema está en el corazón. Jesús viene a decir, hablando propiamente del adulterio, ¿no? Que es la ofensa al santo matrimonio. No es solo un asunto externo, sino interno. Así que vamos a profundizar un poco más esto en la próxima sesión. Vamos a hablar de algo muy, muy interesante. No me voy a adelantar. Ya van a ver de qué se trata, pero a esta sesión, pues, le vamos a dar una segunda parte también a este segundo ciclo de la teología del cuerpo. Así que quisiera terminar con el siguiente video. Pónganle mucha atención al siguiente video. Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Pónganle atención al video, simplemente. No digo más. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted,
but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Muy bien. Muy bien, ¿qué les pareció el video? ¿Qué les pareció? Ahí pueden comentar en el chat un momento. Hay una realidad, y con esto termino, hay una realidad, la realidad del pecado y sus consecuencias, la realidad de heridas, de malas decisiones, de equivocaciones, la realidad de traumas, de vacíos, de carencias, de frustraciones. La realidad de la naturaleza caída, dice San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo en el segundo siglo. Esta es la realidad. Pero también hay una realidad en mayúscula, que es la realidad de la redención, la realidad de la posibilidad de restauración en Jesús. Todo puede ser hecho nuevo. En Él, con Él, por Él. Así que recuerden, eres irrepetible, eres indispensable, eres insustituible en esta vida. En esta vida, en la historia, en este tiempo, en esta época en que te ha tocado vivir, eres irrepetible, eres indispensable, eres insustituible y nunca es tarde para volver a esta esencia, para volver a tu origen y para vivir un propósito trascendente en la vida. Nunca es tarde, pero comienza hoy, por favor, comienza hoy, comienza hoy. El futuro comienza hoy, no mañana. Nadie ha podido volver atrás en su vida y tener un nuevo comienzo, pero cualquiera puede volver a comenzar hoy y tener un nuevo final y construir una nueva historia. Así que, bueno, que Dios les bendiga, que estén muy bien. Gracias por esta noche, por estar acá. Tengo una pequeña reunión ahora. Les pido sus oraciones. La próxima semana tenemos un seminario internacional de un proyecto que dirigimos llamado Proyecto Timoteo. Se trata del 4º Seminario Internacional de Formación de Predicadores y Evangelizadores acá en Costa Rica, del 2 al 9 de octubre, Casa Siloé, en Heredia, Costa Rica.
Si hay gente de Costa Rica, sientes el llamado, quieres participar, pues escríbenos un WhatsApp, escríbenos un mensaje. En los grupos de Teología del Cuerpo está mi número, ahí dice administrador, ese es mi número, y el de mi esposa Helen. Pueden escribirnos a cualquiera de los dos para información de este seminario. Es una experiencia maravillosa. Tenemos ya más de 150 hermanos inscritos de más de 12, creo que me parece como de 14, 15 países, y entre los cuales hay hermanos, hermanas de diferentes grupos, movimientos, servicios de la iglesia, sacerdotes. Es una experiencia de presencia, palabra y poder de Dios. Es un tiempo de una nueva evangelización. Así que si alguno quiere información, escríbame y les pido sus oraciones. Pues estamos en modo Proyecto Timoteo esta semana. La otra es un trabajo muy grande, muy fuerte. Y por eso más bien quizás el próximo jueves yo no les pueda acompañar, pero les acompañará otra persona en este taller de teología del cuerpo. Yo continuaré con este segundo ciclo. Haremos una segunda sesión de este segundo ciclo, el hombre histórico, volver al corazón. Apenas hemos visto, miren, una pequeña pincelada, ¿no? No he entrado en profundidad, hay mucho, solo en este segundo ciclo. Pedimos la bendición a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Habla con Jesús en esta noche, no te acuestes sin hablar con Jesús. Y ábrele tu historia de vida. Pídele a Jesús que entre en tu historia. Déjalo mezclarse con tu historia. Habla con Él, habla con Él. Y verás que Él hablará a tu corazón. Saldrás adelante. ¿De acuerdo? Bendiciones. Buenas noches.